Primeramente, ¿qué es una red? Eh, ya hemos visto en principio, pero recordar que una red de computadores o red informática es un conjunto de equipos interconectados por medio de cables, señales, ondas, ¿de acuerdo? Para compartir archivos, recursos y servicios, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es una definición concreta porque nos habla de tres aspectos, ¿no? El qué, cuando yo digo qué es una red, acá me está respondiendo, ¿verdad? Una red es un conjunto de equipos interconectados, ¿de acuerdo? O para qué, para compartir información, recursos y servicios, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer? A través de medios de cables, señales, ondas o cualquier medio de transporte. ¿De acuerdo? Entonces es una definición completa porque responde a esas tres interrogantes, ¿no? El qué, el cómo y el para qué. ¿Ya? Habíamos dicho que tenía estos componentes, estos tipos de redes y una serie de tecnologías para la transmisión de justamente de esos datos, ¿no? O de para que fluyan las redes de manera normal. Ahora, ¿no? Decíamos en la anterior definición que es un conjunto de computadores, ¿no? Entonces, en principio alguien puede decir, pero claro, pero ahora ya no solamente son computadores los que se utilizan para conformar una red. En sí, sí y no. Sí, en realidad sería en función de que ahora mismo un computador es un sistema complejo de propósito general o específico. Aquí radicaría la diferencia, ¿sí? Para el procesamiento de información orientado a realizar una amplia variedad de algoritmos, ¿no? Entonces, si vemos aquí la gráfica, vemos que, por ejemplo, ¿no? Tenemos estos dos dispositivos de propósito general, como podría ser una portátil y una máquina de mesa. Y acá tendríamos computadores de propósito específico, ¿no? Como ser, qué sé yo, el sistema de control del avión, de un automóvil, acá una pantalla, la impresora, una cámara fotográfica, una PSP o juegos en general, una lavadora, un switch, un servidores, un reloj inteligente y obviamente un celular. Incluso yo lo metería hasta acá, porque ahora el celular obviamente no sirve para todo, ¿no? Entonces ahí radicaría la diferencia. Hay muchos dispositivos, ¿de acuerdo? Pero que obviamente son de propósito específico. Por ejemplo, un router, ¿qué va a hacer? Será un computador, pero de propósito específico. Solo sabe asignar ruta. Para eso está definido. Una heladera, en este caso era una lavadora, ¿no? Pero, por ejemplo, una heladera será un computador de propósito específico que sabe controlar la temperatura, digamos, ¿no? En todo caso, cualquiera sea su propósito general o específico, procesan datos, almacenan datos, transfieren y todo a través de un sistema de control. ¿De acuerdo? Entonces sí está bien la definición de cuando decimos una red, que es una red que nos hacemos referencia al conjunto de equipos o computadoras, ¿no? Entendiendo que una computadora será un sistema complejo que va a variar si es propósito específico o general. Perfecto. Cuando hablamos entonces a manera introductoria, acercándonos al concepto de la conmutación LAN, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Em, por ejemplo, ¿cómo evoluciona una empresa? ¿No? La empresa va desde, desde tener pocos trabajadores, ¿no? Una oficina pequeña con pocos empleados, donde es suficiente una conexión a Internet, ¿ok? Y dependiendo de los servicios, va a depender su velocidad, dependiendo de su actividad, para qué se dedique esa empresa, pues incluso podrá ahorrar costos de no tener conexiones muy elevadas. Pero en todo caso será una LAN pequeña, ¿de acuerdo? Como ven acá, pocos trabajadores, donde los dispositivos que utiliza en común serán los de acceso a Internet, aquí quizás un access point y una impresora compartida, ¿no? No necesita más. Cuando esta empresa evoluciona, entendiendo que le va mejor, ¿de acuerdo? Tiene que departamentalizar, ¿verdad? Crea un departamento de ventas, un departamento de finanzas, un departamento de ingeniería, ¿no? Pero obviamente, seguramente ya tendrá cientos de empleados o decenas de empleados. Pero lo que sí está claro que a medida que la empresa va creciendo, tenemos que departamentalizarla, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener procesos de negocio más eficientes, ¿no? Y para que la empresa sea más, o sea, esa jerarquía va a permitir tener un mayor control, ¿no? Entonces,
A medida que la empresa crece en su estructura organizacional, también tiene que crecer su infraestructura tecnológica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenía un departamento de ventas y mercadotecnia y está creciendo, pues seguramente tendré que tener unos dispositivos dedicados a ese departamento. Lo mismo a finanzas, lo mismo a ingeniería, por ejemplo, ¿ya? Y al final más o menos se van creando las estructuras de las redes, ¿no? Por ejemplo, acá estos routers interconectados en otro router que tiene también un firewall y es el que tiene salida a la red pública, en este caso Internet, ¿ya? Entonces, quedémonos con el concepto de que la empresa, en función de su evolución, a medida que va creciendo, tiene que ir mejorando y adaptando su infraestructura tecnológica. Peor aún el caso de cómo esa oficina pequeña fue creciendo en departamentos y a su vez esos departamentos ahora se convirtieron también en sucursales, ¿de acuerdo? Tengo acá una sucursal, acá otra oficina regional, oficina central, sucursal, otra persona que hace teletrabajo, ¿de acuerdo? Entonces todas estas tecnologías y todos esos túneles, por ejemplo, que vemos acá, esas conexiones, pasan a través de Internet o no, dependiendo el rubro o las conexiones que disponga la empresa. Fíjense que incluso la simbología va cambiando, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que hay que tomar en cuenta cuando una empresa va creciendo. Y peor aún, ¿no? Acá, es decir, acá en el anterior gráfico teníamos conexiones incluso fuera de Internet, fijémonos acá. Y por ejemplo acá, pues tenemos una empresa ya más evolucionada, tendría todas sus conexiones WAN a través de Internet, según el ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no? Es decir, aprovechar toda la estructura de la nube de un determinado operador o de operadores para correr todos mis servicios directamente ahí. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de diseño LAN, hacemos referencia a esa red corporativa, ¿verdad? ¿No? Habíamos dicho que LAN significaba eh, Local Area Network, es decir, una red de área local, ¿sí? Entendiendo que es una red pequeña, no es una red de alcance mundial ni regional, ¿no? Es por ejemplo, un laboratorio de la universidad sería una red LAN, digamos, ¿no? Es decir, pero obviamente eso no es tan fijo, ¿no? Va entendiendo el departamento de una empresa puede ser una red LAN, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, al final una empresa puede tener varias redes LAN interconectadas en una determinada infraestructura que ellos tengan, ¿no? Dentro de los fundamentos, pues decimos, hoy en día las empresas requieren crear o adaptar su infraestructura tecnológica englobando todas las vías de comunicación. Entonces esa es la motivación de hacer un diseño LAN apropiado. ¿Por qué? Porque sus servicios, es decir, ahora mismo voz, video y datos son los que se transmiten a través de las redes, ¿no? En principio los datos siempre estuvieron claros, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre estuvieron datos de ese tipo, los datos como entendiendo un tipo de archivo que sí utilizan las redes corporativas, por ejemplo. La voz también, ¿no? A través de las llamadas por teléfono, utilizando IP. Y el video no estaba siempre tan claro, ¿no? Ahora en día, con esto de las videoconferencias, está más que todo solventado ese tipo de tráfico o la necesidad del tener, contemplar en los análisis el tipo de dato como video, ¿ya? Premisas del diseño LAN, pues los distintos dispositivos deben trabajar en conjunto. Los switches LAN proporcionan el punto de conexión de la red empresarial para los usuarios finales y también son los principales responsables del control de la información. Lo que vimos les trataba de explicar hace un momento. Acá, por ejemplo, tengo un teléfono. Acá tengo este símbolo que representa los datos. Y acá tengo el video, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es una de las premisas? Que toda ese tipo de información se meta aquí al embudo, por ejemplo, y se tenga una sola red, ¿no? A través de un solo formato, como habíamos mencionado, el formato IP, ¿no? Esos son los requerimientos, digamos, ¿no? Entonces, en todo caso, lo que a nosotros nos interesa al diseñar una red LAN, que soporte todas esas cuestiones en función de las normas vigentes. Listo.
La red física, como acá dice, ¿no? La red física debe diseñarse e implementarse correctamente para permitir el manejo confiable de los diversos tipos de información. La creciente demanda de las redes convergentes se debe desarrollar con un enfoque arquitectónico que integre inteligencia, simplifique las operaciones y sea escalable, ¿sí? En función de las demandas futuras, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el diseño de una red. Cada nodo de una LAN tiene su propia CPU, ¿no? CPU, no se olviden, unidad central de procesamiento, ¿no? Esto tenía que ver con la arquitectura del hardware, con la que se ejecuta sus programas, pero también puede acceder a datos y dispositivos en cualquier parte de la LAN. Esquema de una red LAN empresarial, por ejemplo, para ir acercando ya conceptos sobre lo que vamos a trabajar más adelante, tiene que ver con una serie de dispositivos, ¿no? Que habíamos hablado, acá por ejemplo tengo una PC, acá tengo otra PC, ¿no? Es decir, estas serían las estaciones de trabajo de las personas, ¿no? Incluso son de múltiples marcas, eso nos permitía el efecto de redes, ¿no? De la estandarización, justamente tener diversos fabricantes, pero trabajar de manera normal, digamos, ¿no? Este sería otro dispositivo compartido, como las impresoras, ¿de acuerdo? Una cámara IP sería otro dispositivo de acceso. Bueno, está la Palm PC que ya no se utilizan prácticamente. Esta notebook, por ejemplo. Le estoy señalando todos los dispositivos de acceso a la red, ¿no? Un servidor también sería un dispositivo de acceso, ¿ya? Esos serían los dispositivos que tienen los usuarios, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta PC también, que no la había marcado. Bueno, aquí no sé por qué no la puedo marcar allá. Esta PC de abajo, ¿ya? Entonces, esos son los dispositivos de acceso. Es decir, vale decir, son los dispositivos que nosotros tenemos como usuarios y con los que interactuamos con la red, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo quiero entrar a internet, pues necesito una PC. Si quiero imprimir algo, pues uso una impresora, ¿no? Si quiero ver qué pasa en la puerta de la empresa, utilizo una cámara IP, ¿no? Si quiero acceder a mi correo electrónico, pues uso el servidor, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Ahora, para que todos esos dispositivos finales trabajen de manera organizada dentro de una red, ¿ok? Necesitamos de otro tipo de hardware específico para las redes, ¿no? ¿Como cuáles? Por ejemplo, como acá puede ser, en este caso, el primero que salta a la vista, el switch, ¿de acuerdo? Este sería un dispositivo de acceso, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos fijamos, la cámara IP está conectada al switch, el servidor también, las impresoras también, es decir, todos los dispositivos están conectados al switch. Lo propio el access point, incluso el access point, fíjense, está conectado al switch y el access point luego provee conectividad inalámbrica a estos otros dispositivos, ¿verdad? Y este switch, si se fijan, está conectado mediante este cable a otro switch, ¿no? Entonces va a haber conexiones entre switch a switch, ¿ok? Por ejemplo, puede ser que este esté en el primer piso, este switch esté en el tercer piso, por ejemplo, o en la planta baja, ¿no? A su vez, ese switch está conectado a otro dispositivo de red también, que aquí tiene nombre de router. Ese router, por ejemplo, estará conectado a un modem, dependiendo de su conexión de internet que tenga para salir por fuera de su proveedor de internet. Y a su vez también tenemos un firewall, ¿no? ¿Sí? Y finalmente con el firewall, pues ya salgo a internet, por ejemplo, ¿no? Les había comentado que no necesariamente una empresa a su salida siempre va a ser a internet, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo siempre bien claro, ¿no? Si nos fijamos acá, por ejemplo, este gráfico que hicimos por acá estaba la nube de internet, pero acá estas sucursales directamente se conectaban a un router de la oficina central sin pasar por internet. Y aquí lo propio, ¿de acuerdo? Entonces no necesariamente no necesariamente lo que está fuera de mi red va a ser internet. Ya, eso hay que tenerlo claro. También hay que tener claro que estos dispositivos, aunque aquí parecen cuatro, pueden agruparse solamente en uno o en dos, ¿no? O en tres. Entonces, dependiendo de la complejidad de la red, tendremos equipos dedicados o equipos que aglutinen varias funciones de todos solamente en uno o en dos, ¿no? Como les decía, ¿ya? Pero esto sería algo ya más real de lo que acontece en una red, ¿no? Entonces, no se olviden, nosotros obviamente necesitamos una computadora, ¿no? Pero hoy en día no podría yo conectarme a internet si no tengo estos otros dispositivos. Entonces, por lo tanto, son necesarios.
Y esos son los que vamos a ir aprendiendo a utilizar, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos de diseño? Bueno, esto es un poco teórico, pero pretende establecer lo primordial, lo importante de diseñar correctamente una LAN. Una red LAN debe ser funcional, es decir, debe funcionar, en pocas palabras, ¿no? Entonces, funcionar para una red debe ser análogo a suministrar conectividad. Usuario-usuario, usuario-aplicación. ¿Cómo sería usuario-usuario, no? Es decir, que esta máquina le pasa un mensaje a esta máquina, ¿de acuerdo? Eso es usuario-usuario. Ahora, usuario-aplicación podría ser que esta máquina o esta Mac quiera acceder a los servicios de este servidor, ¿de acuerdo? O a un servidor que esté por fuera. En ese caso, esta máquina, por ejemplo, de acá, si tiene que ir a un servidor que está afuera, pues usaría también la red para acceder a ese servidor que esté por fuera. ¿De acuerdo? Entonces la red, en principio, perdón, a eso se refiere, ¿no? Con usuario-usuario, usuario-aplicación. Y obviamente a una velocidad y confiabilidad razonable. La red debe ser escalable, es decir, en cuanto a que debe considerar el incremento de usuarios y la capacidad en general, ¿no? Les decía el ejemplo, ¿no? Es decir, si tenemos 10 usuarios, por ejemplo, incluso el tamaño de mi cable canal no tiene que ser solo para esos 10 usuarios, ¿verdad? Tenemos que proyectar y ser escalables en el tiempo. Adaptabilidad, la red debe contemplar tecnología futura, ¿ok? Es decir, los equipos que yo adquiera, por ejemplo, cuando diseñe mi red, tienen que ser adaptables y también escalables tecnológicamente, ¿no? Debe proveer una facilidad de administración. Al fin y al cabo, esta red debe ser administrada por persona. Por lo tanto, debe ser fácil ese monitoreo para asegurar el correcto funcionamiento o cualquier cambio que se vaya a realizar sobre la red. De más está decir, pero la red debe ser segura, debe cumplir ciertos estándares, ciertos requisitos y estar constantemente, o la red debe ser capaz de responder a ataques, digamos, de índole informático, ¿no? Aquí algo muy importante, que de hecho el tema está referido a este requisito de acá, y es la disponibilidad. Es decir, la red debe ser disponible porque debe garantizar un determinado grado de uso, ¿no? Es decir, no hay nada peor que la red sea indisponible, es decir, que esté fuera de servicio, ¿no? Por ejemplo, imagínense que estemos ahorita haciendo una videoconferencia y se corte la transmisión. Entonces, lo que estaba disponible pasa a estar indisponible. Entonces es un efecto no deseado. Imagínense una aplicación empresarial, el acceso a un servicio, entonces algo no deseable. Por lo tanto, la disponibilidad es un factor muy, muy importante a tratar, ¿de acuerdo? En el diseño de la red, porque redunda directamente en el diseño de la misma, como veremos a posterior. Tan importante será también el rendimiento de la red, porque debe asegurar conexiones fiables para los servicios y debe ser también de fácil mantenimiento, ¿no? Muchas veces el mantenimiento forma parte de unos costos ocultos que no se toman en cuenta en las redes, ¿de acuerdo? Y luego al final va creciendo exponencialmente en función de una red mal configurada o del deterioro propio de los equipos. Perfecto, entramos al modelo de red jerárquico. Es decir, un modelo de red jerárquico tendrá, es un modelo basado en capas, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos estas tres capas. Tenemos la capa de acceso, la capa de distribución y la capa de núcleo. Entonces aquí si recordamos esta gráfica de acá, había comentado que tenemos distintos dispositivos de acceso con los cuales accedemos a una red, ¿verdad? Entonces todos esos dispositivos de acceso estarán en esta capa, ¿ya? En la capa de acceso, donde tenemos las PCs, por ejemplo, las impresoras, incluso acá los teléfonos IP. em, También podríamos tener los access point, digamos, los podríamos tener por acá. Y obviamente está compuesta a nivel del modelo de red jerárquico por un conjunto de switches de acceso. Entonces, como estos switches están en la capa de acceso, los llamaremos switches de acceso. ¿De acuerdo? Posterior tengo la capa de distribución.
esta capa nos sirve de intermedia, digamos, en recibir todas estas conexiones que yo tengo por acá y con el núcleo de la red, ¿no? El núcleo de la red o el core será el lugar de la red donde hago las conexiones necesarias para agrupar el tráfico interno de mi LAN y sacarlo o recibir o interactuar con la parte exterior a mi red, ¿sí? Ahora, en principio uno puede decir, bueno, se agrandó el número de dispositivos y bueno, ¿cuál será el beneficio o el objetivo de tener este modelo de red jerárquico? Es decir, ¿por qué lo tendría que utilizar? ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Justamente antes una explicación de la arquitectura LAN, ¿no? Las tres capas. Capa de acceso es el interfaz con los dispositivos finales. La capa de distribución agrega los datos recibidos de los switches antes de ser transmitidos a la capa de núcleo. Y la capa de núcleo o core, aquí hay un error, es el backbone de alta velocidad de la red, ¿no? Entonces el tema de la velocidad es algo importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si veo la gráfica anterior, este medio de transmisión o estos cables tienen una determinada velocidad, ¿no? Imaginémonos que acá tenga incluso más dispositivos. De manera lógica, este otro enlace que yo tengo acá, o este cableado, debe tener mayor velocidad. ¿Por qué? Porque agrupa todo el tráfico de este switch, por ejemplo. Lo mismo será con este switch 5, por ejemplo, ¿no? Todo este tráfico al final se va a canalizar solo por este enlace. Por lo tanto, ese enlace debe ser de mayor velocidad, ¿no? Ni qué hablar, por ejemplo, de este otro enlace, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si aquí agrupara todo el tráfico de este otro switch, necesitaríamos enlaces de mayor velocidad, ¿no? Y lo mismo con este otro enlace de acá. Entonces es importante cuando uno diseña una red ver qué tipo de velocidades van a tener sus usuarios en función de los servicios incluso que trabajen para definir la posición o la conexión lógica y física de los equipos. Este sería otro modelo de arquitectura, donde si se fijan estos serían los switches de acceso, igual, esto no va a cambiar. Y lo que aquí cambia es que se tiene una capa de núcleo contraída, ¿no? Entonces si se fijan, la capa de distribución y de núcleo, en este ejemplo de acá, lo tenemos contraído, ¿no? Y a través de switches multilayer, ¿no? O switches de capa 3 también, ¿no? O un switch más, con mayor cantidad de funcionalidades, ¿no? Obviamente son más caros, pero bueno, están ahí, ¿ya? Entonces podemos tener también este modelo de red contraído, ¿no? Con sus respectivas conexiones y obviamente también sus conexiones a los routers para salir, por ejemplo, en este caso a internet, ¿no? Ahora, ¿por qué me interesa, no? Viene el justificativo. Muchas veces el justificativo se ve bastante bien aquí en esta gráfica, ¿no? Por ejemplo, si yo a esta gráfica la giro, le doy un 90 grados, tendría igual acá mi conexión a la WAN, ¿no? Acá una red PSTN, que luego les explico qué es, si no se acuerdan. Eso viene a un router de la empresa, y acá vendríamos a la capa de distribución y núcleo contraídas, ¿no? Esta sería la primera, y acá tendría todo contraído, ¿de acuerdo? Dentro de mi arquitectura, y simplemente aquí ya tendría las conexiones a mis distintos switches de acceso, ¿no? Ahora, si se fijan, estos switches de acceso están por piso, ¿no? Este, por ejemplo, es del piso 2, que es gerencia, este del piso 3 de tecnología de la información, piso 4 están los servidores, piso 5 ingeniería, seguramente este ejemplo es de una empresa tecnológica, ¿no? Y en el piso 6 investigación y desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces lo tengo bien demarcado, incluso aquí de manera lógica yo puedo tener aquí que será la red 192, 168.10, esta será la 20, esta será la 30, la 40, la 50, por ejemplo, ¿sí? Entonces de esa manera yo hago mi arquitectura para ser usada en el diseño, ¿no? Siempre tomando en cuenta la jerarquía de las redes, ¿ya? Acá algo interesante que se puede evidenciar bien en el gráfico, un segundo. Este color. Es decir, ¿por qué me interesaría usar el modelo de red jerárquico? Por una sencilla razón. Por ejemplo,
si yo tomo en cuenta y soy la PC1, la que estoy señalando acá de color celeste, ¿de acuerdo? He visto aquí, tengo claramente marcado mi camino para salir a la red, ¿no? Vendré primero al switch 1, mis mensajes luego vendrán al switch de distribución 1 y luego pasarán al switch de core 1, finalmente al router, ¿verdad? Y de esa manera salgo a internet, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Ese sería mi camino. Ahora, aquí la pregunta del millón viene en este sentido. ¿Qué pasa si este enlace cae o este enlace falla? ¿No? Por X o Z motivo, tuvo un problema, se cortó o el conector se arruinó o alguien lo desconectó. Directamente esta PC pierde totalmente la conexión, ¿de acuerdo? Entonces eso en principio es algo indeseable, ¿verdad? No queremos que, los dispositivos finales queden sin conexión. En ese sentido, lo que se tiene que hacer justamente es darle otro camino justamente a esa red o una salida a esa PC, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que normalmente se hace es crear otro camino, ¿no? En este caso voy a crear otro caminito alternativo a esa red justamente, ¿no? Entonces, incluso este switch lo puedo conectar con este otro switch, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si lo que hicimos con las líneas celeste, esa línea se cortó, esa conexión? Pues simplemente, como tenemos otro camino disponible, la PC1 cuando manda un mensaje o llame o o ejecuta algún servicio, va a venir por este camino, ¿no? O bien por este switch, o bien por acá. Es decir, creamos caminos alternativos para asegurar la disponibilidad, ¿de acuerdo? Entonces acá, por ejemplo, igual yo puedo hacer todo tipo de conexiones redundantes en la red, ¿de acuerdo? Si aquí lo explicamos un poquito nuevamente para que se entienda mejor. Acá no, yo tengo mi conjunto de dispositivos de acceso, tengo mis PC, acá tenía mi access point incluso, ok, perfecto. Entonces esto se conectaba a unos switches que le hemos denominado switches de acceso, ¿verdad? ¿No? Y por eso los denominamos A1, A2, A3. ¿Ok? Entonces aquí obviamente todo esto tiene su correspondiente conexión, ¿no? Entonces cuando habíamos hablado de la redundancia o de las conexiones que yo debería tener para garantizar la disponibilidad, incluso ahí puedo tener yo en mi computadora dos puertos de red, ¿no? Entonces, ¿qué me va a permitir eso? Que aquí igual yo esté una máquina conectada a un switch y tenga otro puerto conectado a otro switch de acceso, por ejemplo. También podría darse ese caso, ¿ya? En todo caso, lo que hemos visto hasta acá es esta capa la hemos denominado hace un momento como la capa de acceso. ¿Por qué es la capa de acceso? Porque obviamente el nombre lo indica, es con los dispositivos que yo como usuario accedo a la red, ¿de acuerdo? Es decir, si yo quiero ejecutar aquí una aplicación en esta PC, tengo que utilizar la PC que está conectada a un dispositivo que va conectado a un switch para yo acceder a los servicios, por ejemplo, que estén fuera de esa red, ¿ya? Entonces habíamos dicho que igual necesitaba dispositivos intermedios para... Acá vamos a poner otro switch, ¿listo? Para conectar los switches de acceso. Y esto le denominamos switches de distribución, ¿no? Entonces acá en esta capa intermedia, lo que realmente yo tenía o era la denominada capa de distribución.
¿ok? Distribución. Y arriba lo que teníamos éramos esos switches de alta velocidad, decía, ¿no? La teoría, con los que aquí normalmente estaban conectados a router, por ejemplo, es decir, a dispositivos de capa 3, ¿no? Que al final esto podía estar conectado o no a internet, por ejemplo, ¿no? Y en este caso incluso nos dio otro tipo de redes, ¿no? Otras redes, ¿no? El ejemplo estaba ahí a una red PCTN, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces básicamente este sería el escenario, ¿no? Entonces acá teníamos la red de núcleo, ¿no? O el core que se llama, ¿ya? Entonces acá lo voy a hacer de color azul. ¿Qué pasaba, por ejemplo, dijimos, ¿no? ¿Qué pasaba si así como tengo esta arquitectura, este cablecito por cosas del destino deja de estar activo, se rompe, alguien lo pisa, etcétera? Estas máquinas de acá, estas dos, quedan desconectadas de la red, ¿no? Imagínense que acá sea una máquina de contabilidad que tenga que acceder a un servidor que está acá en internet de una empresa que le provee ese servicio, por ejemplo. Entonces esta máquina deja de trabajar, por lo tanto la empresa se ve perjudicada por un fallo en la red, ¿no? Entonces, para evitar justamente esos temas, lo que se tiene que hacer es crear enlaces redundantes, ¿no? ¿Cuándo tendré yo un enlace redundante? Por ejemplo, si acá a este switch yo creo este camino a este switch y peor aún a este switch, ¿de acuerdo? Y luego creo otras redundancias, por ejemplo, por acá, a este switch por acá, ¿de acuerdo? Si se fijan, independientemente si esta línea de acá, este cable original que yo tenía se cayó, por ejemplo, tengo otros dos caminos alternativos para salir, ¿no? Entonces, o bien puedo salir por este lado de acá, por ejemplo, o bien puedo salir por aquí, o bien por acá, ¿ok? Entonces, lo que realmente tengo son enlaces redundantes. Entonces, para que un enlace sea considerado redundante, debo tener por lo menos dos caminos alternativos, ¿no? Para un mismo destino, ¿de acuerdo? Entonces, eso se debe hacer, la red debe tener esa capacidad de hacerlo de manera automática incluso, ¿no? Porque no siempre va a estar una persona pendiente de estas cuestiones, ¿verdad? Al fin y al cabo, ¿qué es lo que me permite tener enlaces redundantes? Al final, en lo que va a redundar es en tener mayor disponibilidad, ¿sí? Les decía, cuando hablábamos de los aspectos importantes de una red, les había mencionado el tema de la disponibilidad. Es un aspecto súper importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si no hubiéramos hecho toda esta configuración de los otros caminos, es decir, si toda esta parte no existiera y solo tuviera esta única conexión, todo el tiempo que esté fuera de servicio estas dos máquinas redunden la disponibilidad. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la disponibilidad? Si tengo enlaces redundantes, valores muy próximos al 100%. Si no tengo disponibilidad o tengo muchas fallas en la red, este valor siempre va a ir decreciendo. Entonces, realmente ese indicador de disponibilidad es un indicador de calidad de la red. ¿De acuerdo? Una red disponible será una red confiable, a su vez, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos los servicios contratados de internet en nuestra casa, y eso muchas veces se da en la letra chica, ¿no? De los contratos que muchas veces firmamos. Por ley están obligados los operadores a mencionarnos la disponibilidad que nos ofrecen, ¿no? Por la cual pagamos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una conexión, por ejemplo, a internet, por ejemplo, de 10 megabits por segundo, ¿de acuerdo? Entonces, dos aspectos importantes para medir ese servicio de mi operador será, obviamente, la velocidad que se cumpla,
va a decaerse a horas del día seguro. Y por otro lado, la disponibilidad, es decir, ¿será que me sirve ese servicio? ¿No? La disponibilidad. ¿Será que me sirve ese servicio del operador si acá en vez de 10 me está dando 3 megabits por segundo? Yo creo que no. ¿Será que me sirve si ese operador de las 24 horas del día, 2 horas está fuera de servicio? Pues no, ¿verdad? Es decir, que solo me dé 22 horas al día de conectividad, pues no. Entonces, son aspectos importantes que no necesariamente tenemos en cuenta, ¿no? Y les estoy relacionando esto con un servicio de contratación a internet, por ejemplo, en una casa, que es algo ya más habitual, ¿verdad? Por otro lado, mencionar que este formato de las redes, por ejemplo, es un formato común que se utiliza mucho en cualquier tipo de red, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si hago la analogía con una red, por ejemplo, celular, ¿no? Una red celular, acá tendremos el nodo, por ejemplo, de la tecnología móvil, ¿de acuerdo? Y ese nodo, ya sea por manera inalámbrica o por manera cableada, como hemos visto hace un momento, va a transmitir las transmisiones que le llegan acá de un conjunto de celulares, ¿verdad? Entonces la antenita que está en el celular, perdón, cerca a su casa, funciona de un dispositivo de acceso, ¿verdad? Luego este conjunto de redes acá o de dispositivos, por ejemplo acá no solamente va a ser un enlace, pueden ser varios, hará las veces de distribución, ¿no? Y al final, ¿dónde va a ir todo eso? Al final está conectado a una central telefónica que hará las veces de la comunicación, ya sea de los datos o de las voces, ¿no? Entonces, haciendo esa analogía, aquí tendríamos la capa de acceso, la capa de distribución y aquí tendríamos el core, ¿no? O el núcleo, ¿de acuerdo? Y lo mismo, aquí como accedemos a una máquina, ¿no? En el ejemplo que hicimos, accedíamos a una máquina para acceder a la red, pues aquí lo mismo, ¿no? Tenemos nuestro celular que variará la marca, pero lo que sí tenemos que comprarnos es una tarjeta SIM, ¿verdad? SIM o micro SIM o la modalidad que sea, esa tarjetita al final ya es parte de la red, porque toda esta red, por ejemplo, ¿no? Supongamos puede ser de un operador X, ¿no? Entel, Viva, Tigo, por ejemplo, estamos en Bolivia, pueden pertenecer a toda esa infraestructura pertenece a una red, entonces ustedes al comprarse esto ya forman parte de esa red, ¿de acuerdo? Por eso es que un SIM de una empresa que no sea la misma, pues no va a funcionar, digamos, ¿no? Entonces, como ven, haciendo el ejemplo en una red celular, la arquitectura se mantiene, por lo tanto, cualquiera de las dos redes que les he mostrado mantienen el principio de jerarquía, ¿no? Y todos esos atributos que les he comentado, ¿no? Fácil administración, la disponibilidad, la seguridad, la escalabilidad, la adaptabilidad, son importantes al momento de diseñar una red.